Déjenme primero excusarme de que, como no había visto el programa, vi la plática que seguía del maestro Pérez Tamayo, muy parecida a la que yo traía, ¿no? Ya se la conozco entonces, y ella me la conoce. Entonces, les traigo una reflexión en el periodo preprandial, para todos los que vayan a comer mucho. Vean cómo en una generación se puede modificar el fenotipo del ser humano. Se puede modificar para bien o se puede modificar para mal. Lo que yo traía, en primer lugar, es un recuerdo cariñoso al maestro Sierra Flores y a don Rodolfo Sandoval, y decirles que dentro de lo híbrido que somos los tan pequeños maderenses altamirianos, pues somos una misma fauna, ¿no? Tenemos las mismas cosas que coincidimos y los mismos atributos y defectos, ¿no? De manera que a la izquierda está el conocido kiosco, el más grande del país y yo creo que del mundo, que no le hacemos propaganda suficiente. Y a la derecha está en el horizonte y de noche, para que no se distinga qué es Tampico y qué es Madero, porque pues estamos juntos. Bueno, una de las causas de más rápida involución de los logros que ha tenido la ciencia médica es la epidemia de obesidad, y al lado de ella todo lo que implica el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y el daño endotelial. Los clínicos, los gastroenterólogos y los hepatólogos, cada vez vemos más esta imagen que nos lleva un paciente que a veces anda confundido por lo que le dice el médico, y todo lo que tiene es un hígado con cambios en el aspecto ecográfico y en la parte fenotípica aumento de peso, y lo que tiene es un hígado graso, ¿no? Y bueno, desde el Daniel Lambert, que falleció joven, pesando 739 libras, probablemente ya tenía hígado graso y fue el precursor documentado de mayor peso que ha existido en el mundo, ¿no? Pero esto fue hace casi 400 años. Y esta nació de esa inquietud en los años 2000. Tuvimos un simposio ahí en Médica Sur. 3 gentes, una mala que soy yo, y 2 buenas que son Norberto Chávez Tapia y Nahum Méndez, ¿no? Y los traigo como ejemplo de lo que un médico mexicano limitado en cuanto a recursos puede hacer con muy poco, mucho. Por ejemplo, Nahum era mozo de laboratorio cuando lo conocí, en el hospital militar. De ahí le ayudé a que fuera residente de medicina interna y luego de gastro en el Hospital General. Después hizo conmigo la maestría en ciencias, y luego, así como era morenito y como todos somos así, Chicana Power, aplicó y me dijo: yo quiero ser doctor por Harvard en medicina. Y la respuesta automática que dije yo fue: ¿what? Pues es suficientemente tenaz, y fue el primer doctor en medicina de la Universidad de Harvard. Pero además es el editor de la revista de mayor impacto en América Latina, que se llama Annals of Hepatology. Cuando empezó, nadie quería publicar con él, todo el mundo se reía de él. Y yo creo que ahora él se ríe de todos los que no querían publicar con él, porque ha llevado la revista al más alto nivel, ¿no? Y el otro es Norberto Chávez Tapia. Es un joven que estuvo conmigo recientemente, pero que es obsesivo compulsivo publicativo. O sea, publica un paper cada 15 días. De residente salió de investigador nacional nivel 2 y es el más joven investigador 3 que tiene el sistema en un hospital no gubernamental, donde hay un sistema de enseñanza
y de investigación que le sobrepaga un sueldo a quien publica un trabajo de investigación y a quien de su grupo destaca más todavía, le paga una beca mensual constante. O sea, planear la investigación no es cosa de a ver qué pasa, es cosa de hacerlo con objetivos claros, ¿no? Estos 3 libros que nacieron en el 2002, 2006 y 2012, dentro de los 34 que ustedes dijeron que tenía yo, han sido los más vendidos por complejo de culpa, ¿no? Todo el mundo los ha comprado, médicos y no médicos, y ya estamos pensando seriamente en cambiar de oficio y dedicarnos a la publicidad de la obesidad, ¿no? Y aquí a la izquierda, lo que les quiero dejar de enseñanza es que esos pobres que viven con $1 diario no tienen la accesibilidad económica como para preocuparse en la obesidad y hacer libros, ¿no? Pero esto, que parece muy sencillo, aunque no puedan ustedes ver, yo les voy a decir, este es el año y esta es la esperanza de vida. En el año, cuando estábamos en la guerra civil, entre 1910 y 30, la esperanza de vida en México era de 23 a 27 años. En el 40 subió a 33 años. En el 70 subió a 61 años. En el 90 subió a 70 años y andamos en 74 años los hombres y 78 las mujeres. Pero esto, que era evolución positiva, vivir más, enfrenta 2 retos. El colapso del sistema de salud, que no va a permitir que el paciente de la tercera edad sea atendido con calidad de vida, y el maltrato que nos autoinfligimos en comer más de lo que deberíamos. O comer mal. Hay más calorías accesibles que las que había en el pasado. Y entonces ya hay artículos que les voy a mostrar más adelante, donde se refleja que en los chicos jóvenes en Estados Unidos, eso lo tocará mejor nuestro siguiente ponente, la esperanza de vida viene para atrás. ¿Sí? Okay. Bueno, yo les voy a hablar muy brevemente porque yo sé que ya hasta acá me llegan los ruidos intestinales de la mayor parte de ustedes, sobre lo que somos y lo que comemos, ¿no? Porque hay factores genéticos, factores ambientales y factores epigenéticos que causan la obesidad. Hemos perdido un poco el rumbo, hemos tomado actitudes inadecuadas. Y yo lo que quería es que reflexionáramos cómo es que en una sola generación, o en generación y media, que empezó en 70, en 70 la mayor parte de la gente no éramos obesos, ¿ah? Pero en el 2015 la obesidad es un problema patéticamente extendido en todo el mundo, ¿no? Ahora, yo creo que esto no es un accidente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel en que esto es un complot. Porque no hay una explicación para esa diferencia. Está reduciendo la esperanza de vida, pero lo que es más grave, si quisiéramos trasladar al tratamiento adecuado a esos pacientes, entrenarlos, educarlos, darles una dieta adecuada, ese hecho arruinaría todos los sistemas de salud, ¿no? Nada más en Estados Unidos se hacen 220,000 cirugías bariátricas cada año, que no son necesarias si tuviésemos un peso normal. Y bueno, lo que ustedes saben bien es que México con Estados Unidos y el norte de África pues liderea en obesidad, y no hay una correlación entre riqueza y obesidad. De manera que estamos siendo víctimas de un autocomplot o un complot bien delimitado de los proveedores de calorías, ¿ah? Este es Estados Unidos en un periodo de tiempo relativamente corto,
por la CDC de Atlanta, ¿no? Donde en los colores cálidos rojos se ve el porcentaje de exceso de obesidad, 30% en los más avanzados, y en los colores claros, azul claro, los menos afectados. Pues hasta el año 2003 se salvaban de este efecto la gente que hacía mucha actividad física en las rocallosas. Hay mucha actividad afuera, ¿no? Correr, nadar. Pero ya no es suficiente. Ya la campaña hace que para 2010 todo Estados Unidos tiene obesidad importante. Y México no se queda atrás. Y Tampico tampoco, ¿eh? O sea, esto es México, lo que publicó el INEGI, y dice que tenemos sobrepeso y obesidad en esa zona de 70 a 80%, ¿no? Y es un problema serio, ¿no? Es un problema de reflexión. ¿Qué pasó en una generación que ha hecho que esta gente haya subido tanto de peso? A nosotros nos conviene, los hepatólogos, yo les quiero decir que es una bendición del cielo, porque todo lo que me llega, la mitad es hígado graso, ¿no? Y reclama algo, ¿no? Y quiere algo mágico, rápido y eficiente, ¿no? Lo cual no lo hay. Bueno, les quiero dejar algunos conceptos básicos para entenderle al tema, ¿no? Bueno, el key issue de esto es la resistencia a la insulina. Es un estado en el cual una concentración dada de insulina se asocia a una respuesta subnormal de glucosa. O sea, no mete glucosa a la célula adecuadamente, ¿no? Y no lo quiero poner muy complejo porque hay gente que trae muchas fórmulas y entonces no le entiendo nada, ¿no? Aquí me estoy yendo a lo básico, ¿no? Las altas concentraciones de insulina con glucemia normal o alta hacen el diagnóstico de resistencia a la insulina. Y esto tiene una explicación que se dio en un periodo muy rápido. Por ejemplo, la dieta, le ponemos ahora mucha más grasa y mucha más azúcar. Otra cosa que produce que comamos más es que dormimos menos. Eso, hay estudios que les mostraré que uno debía dormir, y no hablo del hombre primitivo. El hombre primitivo oscurecía y se metía a la caverna, ¿no? Hacía otras cosas, pero no se ponía a comer, ¿verdad? Entonces, la falta de sueño, yo sé que están pensando en el azúcar, no en otras cosas. La falta de sueño está asociada. ¿Quién duerme más de 8 horas al día? Allá hay un oso hormiguero que está por atrás. Nadie, ¿verdad? Okay. ¿Quién duerme menos de 6 horas al día? Entonces, por eso tenemos más tiempo para comer, para botanear, y no infrecuentemente llevamos a la cama comida, ¿no? A pesar de las cucarachas y de todo, llevamos a la cama comida o un refresco azucarado, ¿no? Y eso cuenta, ¿no? Luego, de las azúcares, la más dañina es la que más nos gusta y que causa adicción, que es la fructosa. Y aquí abajo ustedes tienen graficado la cantidad de calorías de azúcar fructosa que se come en el mundo, ¿no? Y por supuesto que aquí es predominante, en algunos países de Europa es predominante, y en el resto del mundo no. A menos que este negrito que vive aquí, en Mozambique, emigre acá o emigre acá, porque sus hijos van a acostumbrarse a comer la misma cantidad de calorías y entonces en consecuencia van a presentar exactamente lo mismo, las mismas problemáticas que tiene su padre, ¿no? Pero esto, como prueba de esto, yo les traigo estas figuras de demostración. Es un pobre país de Chad que viven con $1 al día, ¿verdad?
¿Y para qué les alcanza a esos pobres para comer con $1 al día toda la familia, no? Bueno, les alcanza para comer semillas y polvo de tubérculos de allá y nada más, y agua, no hay Coca-Cola, ¿no? Y algún poquito de saborizante, ¿no? A lo mejor si hay limones, unos limoncitos, ¿no? Tienen una desventaja, están pobres, pero no están obesos. Se van a morir de otra cosa, pero no de síndrome metabólico, de obesidad, de hepatocarcinoma, ni de cirrosis hepática. En cambio, estos son americanos clase media baja típicos, ¿no? Donde la pizza y la comida de baja digestión y de alto contenido calórico es muy importante, ¿no? Entonces, se gastan 350 veces más que la población de África, ¿no? Subsahariana. Y esto es lo que ha calculado que nos hace daño a los mexicanos más. En la parte de atrás, ustedes pueden ver la Coca-Cola, ¿no? A ver, con sinceridad díganme, ¿quién no toma Coca-Cola? Qué mentirosos son, ¿eh? Yo que todos toman Coca-Cola. Me incluyo. ¿Quién no toma pan tan sabroso que es mexicano? El doctor Pérez Tamayo. A él le creo porque se le nota que no come muchas calorías. Lo tiene en la dieta. Entonces, lo que ha ido ocurriendo, si uno se va a 70 y se va a 2010 y luego a 2015, es que cada vez que nos sentamos a comer, le ponemos más calorías al plato, ¿no? O va aumentando el plato. Yo me acuerdo cuando los platos en los restaurantes eran platos normales, ¿no? Ahora, entre lo que lo hacen elegante, pero el plato y la cuenta va creciendo, ¿no? Entonces, hay una deliberada intención de que el hombre o la mujer que consume, vaya. Y luego vayan a Cinépolis, ¿no? Y díganme qué chico no les dice, oiga, ya pidió usted una lata de palomitas, ¿no quiere una sobrelata de palomitas para que esté más grande? Le cuesta 20 centavos más. Entonces, ¿quién rechaza una oferta tan generosa, no? Pues nadie, ¿no? Entonces, estamos comiendo en cada sentada al cine de inactividad una cantidad voluminosa de calorías. Esto no ocurría antes porque ni cine sabía, ¿no? El cine no es tan viejo, pero por lo menos en esa época no había cines, ¿no? Es que nos recomiendan en Estados Unidos los que han trabajado mucho, sobre todo en el ejército, porque ahí sí les ha costado pues un esfuerzo tremendo que un soldado obeso se mantenga activo y funcional, y como es un país pacífico, pues no entra más que guerras muy, muy tranquilas, no es un país envidioso, los Trumps allá no existen. Entonces recomiendan lo siguiente: cómase semillas, cacahuates, todo lo que no tenga facilidad de convertirse en azúcar, ¿ah? Y esto es lo que debíamos en primer lugar de indicarle al paciente. ¿Ya? Coma ese tipo de almendras y de semillitas y mantiene un poquito lleno el estómago, pero no tiene facilidad para transformar esto a carbohidratos. Luego, ¿por qué la fructosa se comporta diferente a la glucosa? Ya comer azúcar es malo, comer fructosa es peor, porque la fructosa se absorbe en el intestino, entra al hígado sin ser regulada por insulina, no suprime a la grelina, que la grelina lo que nos causa cuando se come es que nos distiende el estómago. Entonces sentimos que estamos satisfechos con lo que hemos comido. Al brincarse a la grelina, pues ya no nos produce satisfacción de haber comido, ¿no? Y la otra cosa que hace es convierte esto en acetil coenzima A y rebasa el ciclo de Krebs y forza la formación de ácidos grasos libres y triglicéridos con lipoproteínas VLDL y se van al hígado directos como componentes fundamentales del
del hígado graso. El comportamiento entre la glucosa normal y la fructosa, pues es el pico que produce, ¿no? Y esto no responde a insulina. El no responder a la insulina se va a depositar directamente al hígado, como ocurre aquí. Y en esto que está en el centro está en rojo el número de calorías de comida rápida, y abajo no van a ver el tiempo en que se ha venido instalando, ¿no? Cada vez la gente toma menos tiempo en comer y en un minuto consume más calorías por tiempo, ¿no? O sea, en Francia se toman en promedio 1 hora y 20, y es poquito, en comer a mediodía. En Estados Unidos y Canadá se toman 6 minutos. O sea, llevan su bolsita, todo el mundo como robot, su Coca-Cola y su hamburguesa, pues en 3 mordidas se la come, ¿no? Entonces, esto es lo que está produciendo una epidemia que se llama hígado graso en todo el mundo, ¿no? La fructosa es la principal causa, pues, de hiperinsulinemia, porque produce un exceso de triglicéridos que van directamente al hígado. Y luego hay una enzima ahí que no voy a discutir hoy porque es complejo, pero tiene que ver con que se inflame el hígado y que esa inflamación produzca más resistencia a la insulina. Entonces, ahí empieza la historia de por qué el comer tiene que ver con la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la obesidad. Y esto, con muchos grupos le hemos estudiado el tema, ¿no? No quisiera que esto fuera retraso en que ustedes tuvieran su grelina suficientemente adecuada para que les distendiera el estómago, ¿no? Este es otro factor muy importante, que es que en esos pacientes hay daño endotelial. El endotelio ya no es, como se pensaba, una cosa inerte, ¿no? Sino que produce hormonas y produce adiposinas. Adiposinas buenas, como la adiponectina, y adiposinas no tan buenas, como la resistina. Entonces, aquí hay un complejo de hormonas que no quisiera, todo por el tiempo, meterme muchísimo en ese tema, sino ver en la conclusión de ello qué se produce, ¿no? Nosotros hemos llegado, los hepatólogos, tarde a lo que los endocrinólogos han tratado de explicar que ocurre como causa del NASH, pero estamos concluyendo de que el NASH, igual que lo que ocurre como problema inflamatorio a nivel sistémico, es un producto del efecto del oxígeno reactivo, las especies de oxígeno reactivo e inflamación, y el mecanismo de muerte celular es el mismo en el cerebro, en el intestino, en las articulaciones. Por eso es que muchos antiinflamatorios actúan en muchos sitios a la vez. Esta situación de obesidad es genética. Entonces, ¿por qué no había antes? ¿Por qué antes de que fueran en el 70, en 60, sí había obesos, los ricachones, los Nerones y todas esas compañías, pero esos eran menos del 1% de la población. La población hacía otras cosas, hacía ejercicio, entre otras cosas, comía menos calorías, dormía más porque se cansaba, pues tenía factores propios e inducidos que la mantenían en buen peso, ¿no? Pero nosotros estamos llegando un poco a la autodestrucción. Este artículo, que se publicó hace 2 o 3 años en la revista americana New England Journal of Medicine, demuestra en un estudio prospectivo y retrospectivo que la esperanza de vida puede declinar en esa centuria de continuar las cosas como iban, ¿no? Allá ha habido medidas importantes desde la parte de salud pública, y aquí también ha habido en cierta medida acciones de salud pública que tienden a que estemos más conscientes de que lo que va a causar esto es un costo enorme del presupuesto de salud, impagable, enfermedades como el cáncer,
como el accidente vascular cerebral, como la cirrosis hepática por esteatohepatitis no alcohólica, van a aumentar. Entonces, de nada va a servir tener una esperanza de vida mayor, que no la tendremos, si a esa esperanza de vida le vamos a agregar todos los efectos deleterios que tiene enfermedades como esta, ¿no? Bueno, ya para terminar les quiero contar una cosa que incidentalmente me tocó vivir en los Estados Unidos cuando yo me fui a entrenar, y el jefe de patología de mi hospital era el doctor Pérez Tamayo, que está por allá. Bueno, tuve el privilegio de conocer a quien gestó el concepto de esteatohepatitis no alcohólica. O sea, antes los patólogos pues, veían un hígado con un poco de fibrosis, con glóbulos de grasa, y pensaban, este sujeto es un alcohólico, ¿no? Entonces, al doctor Ludwig, que todavía vive retirado en Pompano Beach, y al doctor Douglas B. McGill, que fue mi maestro de gastroenterología en la Mayo, les tocó publicar un artículo que nadie quiso publicar. Como ocurrió con Watson y Crick, este artículo nomás le hicieron el feo Gastroenterology, Hepatology, todas las buenas revistas no lo publicaron. Y decía que era una experiencia hasta ahora desconocida, de una enfermedad hasta ahora desconocida, y les voy a platicar la historia de cada uno de los autores. Ludwig era un patólogo emigrado de Alemania. Nos entendíamos muy bien porque yo no entendía su alemanglish y él no entendía mi spanglish, entonces era perfecto porque ninguno entendíamos qué decía el otro, ¿no? Él acabó siendo mejor speaker de inglés que yo porque vivía allá en la Clínica Mayo y llegó a tener una buena cantidad de trabajos de investigación. El doctor McGill se hizo jefe del departamento de gastroenterología de la Mayo y nada más publicó 80 trabajos de investigación, pero todos de esos 80, 40 los publicó en el New England Journal of Medicine. Quiere decir que publicó poco, pero de una altísima calidad. Y a veces ese es el tema de la vida, de hacer, no hacer mucho, pero hacer lo que uno hace bien. Y él lo hizo bien. El único defecto fue que me formó a mí. Entonces, para eso hizo gente muy competente, ¿no? Y luego unas áreas de la vida. Hubo un doctor O. Este paper, por ejemplo, tiene más de 10,000 citas. Ahí ya llega un momento la revista, en el método de detección, donde ya no toman en cuenta las citas, se llegan a 10,000 y se supone que ya es un genio el que hace la revista, pues ya pasa a otra categoría, ¿no? Entonces, este cuate que se apellidaba O acabó siendo un coreano que trabajó en otra cosa, en una industria, y no tuvo nada que ver con la medicina, ¿no? El doctor Villano, que era un italiano-americano, acabó fundando la Escuela de Medicina de posgrado de la Clínica Mayo, ¿no? Entonces, esto no es infrecuente en la vida, ¿no? Uno forma un grupo de investigación y el mundo y las circunstancias se encargan de delegarlo por todos lados con otros objetivos. En esa misma época, nosotros revisamos, no me acuerdo si todavía estaba el doctor Pérez Tamayo, pero ahorita me va a decir si sí o no, en 94. ¿Sí estaba el doctor Pérez Tamayo? Ah, ok. Entonces, con la ayuda del doctor Pérez Tamayo, pero no lo pusimos por envidiosos en la revista, publicamos lo que había de esteatohepatitis no alcohólica en 10 años atrás. Y encontramos un artículo frustrante que nadie leyó además. Lo leyeron cuando ya empezaban a tener interés en el tema. Encontramos 18 casos con el diagnóstico histopatológico, entre 2,000 biopsias. Entonces, ¿a quién le iba a importar el problema? Ese era el problema de nutrición de 1984 a 1994. Y había solamente 7 casos que demostraban la evolución a cirrosis, de NASH a cirrosis, ¿no? Y en cambio, desde 2008, la enfermedad hepática por grasa y esteatohepatitis es la causa más común de consulta en hepatología. O sea, segunda lección, el médico debe estar atento a la dinámica de las enfermedades constantes, porque de otra manera uno se pierde la oportunidad de prevenir cosas, ¿no?
Ya para terminar, les quiero platicar que cuando el patólogo nos dice que nada más hay esteatosis, es poco probable que pase a ser un problema grave, a menos que haya inflamación y que haya fibrosis, o haya cirrosis, o esto termine en hepatocarcinoma. Esto que se hipotetizó hace 20 años, hoy es la tercera causa de trasplante hepático en los Estados Unidos. Es el tamaño de la enfermedad. Y bueno, les dejo en el pensamiento una figura que publicó este doctor Méndez Sánchez, que les digo que es uno de los genios que yo conozco, mexicanito, en el que predijo él años antes la frecuencia de esteatohepatitis, de cirrosis y de cáncer que se iba a venir en el mundo, ¿no? Bueno, de no hacer nada en el mundo, además de todos los problemas de que produce la obesidad y de producir enfermedad vascular, cerebral, de producir infarto agudo de miocardio, va a producir también cada vez más frecuencia de cáncer, ¿no? Y alguien, no traigo aquí la diapositiva cerca de esta, quiero terminar con esta. Alguien me preguntó que por qué tomaba yo café. Es que parte de los pacientes con esteatohepatitis se curan de dos maneras raras, ¿no? Todo el mundo sabe que les damos pioglitazonas, les damos antioxidantes como vitamina E y les damos ejercicio para que bajen el peso. Bajar de peso es lo mejor que pueden hacer para quitarse el hígado graso. Okay. Las otras dos cosas son tomar café con moderación, unas 6 o 8 tazas al día es suficiente, ¿no? Y la otra cosa que pueden hacer y que viene a futuro muy, muy cierta es que la microbiota es diferente en el paciente obeso del que no lo es. Nosotros hemos hecho 17 trasplantes de heces fecales, inclusive en difficile y en CUSI, ¿no? Con un éxito de 100%, a un costo, no sé, de 500 pesos, ¿no? Todo el tema ese de antibióticos es un hecho que ya en clostridium difficile se va a acordar que el tratamiento de elección no es colistina, ni vancomicina, ni cosas así tan ostentosas, sino cambiar el microambiente de flora firmicutes que hay, y funciona también en la obesidad. Hay estudios ya en humanos y en ratas que poniéndole la popó de una gente a otra gente, de una gente flaca pues, a una gente gordita, le cambia la flora y hace que su metabolismo y su producción de azúcar sea menor y que la resistencia a la insulina mejore, ¿no? Los dejo con ese pensamiento muy preprandial para que ustedes tomen sus conclusiones y si deciden tomar la opción terapéutica esta, o mejor no comer mucho. Que pasen buenas tardes.